esta aplicación de electrodos o la práctica de la bañera también, que ha sido alegado de forma sistemática por gran parte de los detenidos, puede dejar algún tipo de huellas, algún tipo de señal, puede ser detectable en un reconocimiento médico, en el supuesto, hablando hipotéticamente por supuesto, de que esto se hubiera realizado, se deja algún tipo de señal, puede ser evidenciado por el médico forense. Pues la verdad es que muy difícilmente, porque la aplicación de electrodos, pues depende cómo se aplicara la electricidad. Entonces, si fuera, por ejemplo, con pinza o con agujas, podrían dejar marca, pero pues serían unas marcas tan pequeñas que con los medios con los que nosotros contamos es casi imposible el poder objetivarlas. O sea, si yo personalmente creo que una persona que está hospitalizada por traumatismo craneal y que este traumatismo está producido por un intento de suicidio y que además aún está en situación de observación clínica, yo creo que no está en condiciones de declarar. Desafortunadamente mi representado resultó con unas lesiones en los oídos que determinaron una rotura de tímpano. Esto está acreditado documentalmente. Está acreditado documentalmente, como digo, la existencia de malos tratos, no solamente por la declaración de los propios acusados, sino de algunos testigos. Por ejemplo, el señor Oriol Martí, que es testigo y que fue también detenido, y dice que fue víctima y además oyó de que los demás detenidos eran víctimas de un trato severísimo y atroz, dijo textualmente. Sí, con la venia al abandonar la sala, este señor me ha dicho hijo de puta. Y torturador. Y torturador. Sí, bien. A ver si puedo estar por la señora. Me ha saludado. Irónicamente. Y me ha dicho hasta luego. Vaya, no puede continuar hablando, si no tendrá usted que abandonar la sala. Con la venia del excelentísimo señor presidente, y precisamente para valorar la relevancia jurídico-penal o no de la conducta que ha acontecido en este momento de la vista oral, interesa que se deduzcan testimonios a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y al mismo tiempo se haga constar por la señora secretaria a aquellos testigos presenciales de los sucesos acaecidos en este momento. Vamos a ver, capucha, usted puede decir lo que quiera, no existe ningún tipo de capucha. Si usted no lo ha dicho, fácilmente es deducible que yo así lo he interpretado, porque lleva la cabeza tapada. ¿Con qué? Con una capucha, igual podía haber dicho un anorak de la talla 54 o una caja de zapatos. Y que lleven presos por estos hechos supuestamente delictivos que creo no se han podido demostrar, estén ya 3 años prácticamente privados de libertad. Es necesario otra vez que personas con un poderío económico, social, cultural estén presas para volver a incidir. ¿Cuáles son los mecanismos para conseguir la libertad provisional? Se ha hablado de este organigrama que se ratificó o no se ratificó, que se dio como cierto, pero cierto, eso sí que es radicalmente cierto, el Ministerio Fiscal nunca se lo creyó ese organigrama. Y nunca se lo creyó porque en este organigrama de Terra Lliure, donde figuran ciertos comandos, comando tal, comando cual, muchas de estas personas que figuraban en este organigrama aportado por la Guardia Civil, tal como ha explicado otra defensa, estas personas, muchas de ellas, este mismo letrado las asistió ante el juez de instrucción en sus declaraciones. ¿Y qué ha pasado con estas personas? Pues algunas de ellas fueron a parar a la cárcel. Después se les acordó la libertad provisional. No se les acusó. Otras personas, después de su primera declaración, no fueron a la cárcel, se las dejó en libertad y no se las ha acusado. Porque todos estos señores que le dieron ayuda, todos sabían que pertenecía a Terra Lliure. Es como si el señor Granja llevara una camiseta que pusiera "soy miembro de Terra Lliure", o llevaba una insignia con esta calidad. Es absurdo, porque efectivamente hemos de pensar, y el sentido común rigen las normas jurídicas, que si una persona es de la ETA o de Terra Lliure, no lo irá pregonando pues con toda la gente
pues que la ayuda o que no la ayuda. No va diciendo por la vida, oye, que yo soy de Terra Lliure. Pues parece que no debe ser así. Nada más lejos de las pretensiones acusatorias de este Ministerio Fiscal que proceder a la formulación de una acusación en el campo de las ideologías, en el campo de las ideas. En la presente vista oral no se enjuicia el independentismo catalán, sino que se enjuician y se acusan por este Ministerio Fiscal hechos concretos, hechos que para este Ministerio Fiscal tienen una relevancia jurídico-penal. Y no hay prueba más evidente de que en este momento se ha puesto fin a la organización terrorista Terra Lliure como a partir de estas detenciones desde junio de 1992 hasta la fecha actual, hasta el día en que estamos celebrando esta vista oral, afortunadamente no se han realizado nuevas acciones delictivas. Y el que posibilitará en su día, una vez que recaiga sentencia, si se estiman las consideraciones de este Ministerio Fiscal y es condenatoria, el que puedan acudirse a otros mecanismos como es la remisión condicional, los beneficios de la condena condicional, para evitar en algunos supuestos el que ni siquiera tengan que ingresar en prisión para el cumplimiento de la pena. Nosaltres vam ser torturats, això no ho oblidarem mai, formarà part de la nostra vida fins a la tomba i això ho sabem tots, perquè ho estem vivint ja des d'aleshores. I la tortura existeix, aquí n'hi ha molts de torturats i en falten d'altres, i l'únic que vull dir és que això és com el conte del rei que va despullat i que ningú s'atreveix a dir que va despullat. I espero que comenci a dir-se ja que el rei va despullat.